En este video voy a estar explicando un poco más acerca de los hidrocarburos. Puntualmente vamos a ver dos tipos, que son los alquenos y los alquinos. Nosotros ya habíamos trabajado sobre el formulario de la nomenclatura de los alcanos, y ahora nos vamos a meter en los alquenos, donde la diferencia radica justamente en que va a ver un doble enlace en la estructura de la molécula. Por ejemplo, acá podemos observar que hay un enlace doble en esta representación mediante la fórmula de líneas de zigzag. Bien, lo que uno debe tener presente es que siempre la terminación, el sufijo que van a tener ahora este tipo de moléculas que tienen una insaturación doble, va a ser eno, a diferencia de los alcanos que terminaban en ano. Los alquinos, por lo tanto, siguiendo esta lógica, van a terminar en ino. Bien, bueno, vamos a borrar y vamos a continuar avanzando. Bien, lo que siempre hay que tratar de buscar cuando uno tiene que encontrar la cadena principal es hacer que la cadena principal sea la más larga, y que no solamente sea la más larga, sino que además esa cadena obligatoriamente tiene que contener al doble enlace. O sea que esto que marqué es la cadena principal y esto que me quedó afuera es la ramificación. Bien, bueno, vamos a avanzar un poco y vamos a ver el tema de la enumeración. Una vez que nosotros localizamos la cadena principal, lo que hay que tener siempre pero muy presente es que la cadena principal, cuando uno la tiene que enumerar, le tiene que dar la menor posición posible al doble enlace. Bien, es por ello que nunca voy a empezar a enumerar por acá, ni tampoco por acá, porque si yo arranco justamente por este lado, voy en este sentido. Fíjense que le estoy dando la posición número 2 al doble enlace. El doble enlace se encontraría entre el carbono 2 y 3, por eso me quedo con el carbono 2, que es la menor posición entre ellos. Bien, o sea que tengo que numerar como 1, 2, 3, 4, 5, 6, y esto sería el carbono número 7. Bien, esto que tenemos acá sería justamente la ramificación. Fíjense que esta ramificación es de 1, 2, 3 carbonos, o sea que esta ramificación es un propil. Ese es el nombre de esta ramificación. Después vamos a ver cómo le ponemos el nombre a la cadena principal, pero sigue siempre las mismas reglas que ya hemos planteado antes. O sea, tengo que indicar primero el número y ordenar las ramificaciones por orden alfabético. Las voy nombrando primero el número y después la ramificación según lo que dijimos del orden alfabético. Luego eh, digamos, la cadena principal con el prefijo según la cantidad de carbonos. En este caso sería E, bien, porque tiene 7 carbonos. Y la terminación, en este caso, es que en el carbono 2 voy a tener el doble enlace, o sea que es hepteno, y tengo que indicar, que esto es muy importante, en qué carbono comienza el doble enlace. En este caso sería el carbono 2. Entonces el nombre completo de todo este compuesto sería 3-propil, bien, 3-propil, 2-hepteno. Ese sería el nombre que le corresponde a este compuesto, a esta molécula que tenemos acá. Si nosotros queremos analizar esta otra, fíjense que ponemos carbono 1, 2, 3, y si nosotros empezamos por este lado, carbono 1, 2, 3, o sea que si yo voy en este sentido, voy a tener el carbono 3 acá, pero voy a tener la ramificación en el 4, ¿bien? Entonces, fíjense que si yo voy en el sentido este que se está marcando acá, la ramificación tiene una posición que es bastante pequeña, ¿bien? Que es la posición 4, y justamente el doble enlace sigue estando en la posición número 3. O sea, ¿por qué elijo seguir la enumeración de abajo? O sea, 1, 2, 3, 4, porque le doy la menor posición a la ramificación y también le doy la menor posición al doble enlace. Bien, o sea que cuando el doble enlace me da igual de un lado y del otro, lo siguiente que lo desempata es la ramificación. Bien, o sea que tenemos justamente ahí esa ramificación, y esto es lo que no corresponde. Entonces, si nosotros tuviéramos que poner el nombre, fíjense que tenemos en el 2 un metil, o sea que sería 2-metil, bien, 2-metil, 3, porque viene el 3 donde empieza justamente el doble enlace, pues yo no tengo más ramificaciones por nombrar, y fíjense que esto es de 6 carbonos, o sea que será X, por tener 6 carbonos, eno, o sea
2-metil-3-hexeno. Ese sería el nombre de esa molécula. Bien. Fíjense que siempre estamos hablando de las mismas reglas, es todo lo mismo. Si nosotros tuviéramos que escribir todo el nombre completo, esta nomenclatura nosotros no las estamos usando, bien, las vamos a anular por este momento. Esto que es trans y cis, esto después lo vamos a explicar en algún otro momento, y esto tampoco, que es otro tipo de nomenclatura. Bien. Entonces, si nosotros tuviéramos que nombrarnos, fíjense que esto sería carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5, 6. Esto es una cadena lineal. Como no tengo ramificaciones, directamente nombro la cadena, entonces sería 2-hexeno. Ese sería el nombre que le corresponde. Si nosotros miramos este, fíjense que esto sería carbono 1, carbono 2, porque le estoy dando la menor posición posible al doble enlace, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Y acá sí tengo una ramificación que es un metil, está en el 4, se llamará 4-metil 2-penteno. Bien, en el 2 está esto. Ahora si miramos esto sería carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Fíjense que lo que ganó fue la numeración de izquierda a derecha, porque le estoy dando también a la ramificación la menor posición posible. O sea que esto se llamará 2-metil 1,3-butadieno. Fíjense que aparece el prefijo di porque tengo dos veces un doble enlace en la misma molécula, en la misma cadena principal. Entonces es dieno, y fíjense que aparece la letra A. No digo butadieno, sino que antes del prefijo de repetición aparece la letra A y digo butadieno. ¿Bien? En este último caso, si nosotros numeramos, tendríamos que empezar por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y estamos empezando por este lado para darle la menor posición posible a la ramificación. Entonces se llamará 3-metil 1, 3, 5 pentatrieno. Esta vez es tri porque justamente tenemos tres dobles enlaces. Bien, o sea que no es tan complicado el tema de aprender cómo nombrar alquenos, y van a ver que en los alquinos ocurre justamente la misma situación, no va a ser complejo. Ahora aquí tenemos cicloalquenos, ¿bien? Los cicloalquenos son un poco más complejos, ¿bien? Y tenemos que poder ver justamente cómo se produce el nombramiento de las moléculas. Entonces, si nosotros miramos, ven que se me corrió la barra de desplazamiento, ahí estamos nuevamente aquí con los alquenos. Entonces, si nosotros tuviéramos que nombrarlos, fíjense que dice carbono 1, 2, 3, 4, 5. O sea, le está dando la posición 1 y la posición 4 a los dobles enlaces, que son las menores posibles. Fíjense que va yendo en este sentido, y esto se llamará 1, 4, y la palabra ciclo, porque no deja de ser un ciclo, al igual que cuando vimos los cicloalcanos. Lleva la palabra ciclo antes, y después la cadena principal, como es de 6, entonces ciclohexadieno, ¿bien? Siempre porque tengo un doble enlace acá y tengo otro doble enlace acá, o sea, tengo dos dobles enlaces, entonces aparece el prefijo de repetición dieno. ¿Bien? 1, 4, hexadieno, ciclohexadieno. Ahora, si nosotros miramos acá, fíjense que le estamos dando la menor posición posible siempre al grupo funcional, o sea, al doble enlace. Este sería el carbono 1, o sea que le damos la menor posición, y por lo tanto yo podría decir 1, y no puedo ir para este lado, tiene que estar entre el 1 y el 2, el doble enlace. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y tengo un metil en el 4 y un metil en el 5, o sea que se llamará 4,5-dimetil ciclohepteno. ¿Ven? Porque tenemos justamente un solo doble enlace. En este caso tenemos dos, y tenemos una ramificación acá y otra ramificación acá. Fíjense que empezamos por este lado. Si empezamos por este lado, el 2 obligatoriamente tiene que ser este. Entonces va a ser 1, 2, 3. Acá es donde arranca el otro doble enlace. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y este sería el carbono 7. Entonces nosotros vamos a decir 6,6 dimetil 1,3 ciclopentadieno. De nuevo porque tenemos dos. ¿Bien? Hept, o sea, hepta en este caso, es porque tenemos 7 carbonos en la cadena principal. ¿Bien? O sea que sigue aplicando lo mismo que ustedes venían manejando con el tema ciclos, solo que agregamos el doble enlace. Ahora, algunas ramificaciones particulares tienen nombres exclusivos, como por ejemplo, si yo tengo esto, como si fuera una ramificación,
se va a llamar metilén. Entonces, cuando yo lo miro acá, en este caso, como una ramificación, este sería carbono 1, y bueno, puedo ir para el 2 o para el 3 para cualquier lado. O sea, como este es el 1, ya sé que es la única posibilidad de ramificación. Fíjense que este es este. Entonces se llamará metilén ciclohexano. Bien, o sea, lo tengo como una ramificación, no es una cadena principal porque es muy corto. Bien, si nosotros miramos este, fíjense que esto sería justamente la ramificación. Esta ramificación se llama etenil o se suele llamar vinil. Bien, el etenil es justamente una cadena parecida al etil, solamente que entre los dos carbonos tiene un doble enlace. Por ejemplo, en este caso tenemos un etenil. Si ustedes miran acá, esto sería el carbono 1, el carbono 2 sería un etil, pero como tiene un doble enlace, es etenil. Y fíjense que esto que tenemos acá es un ciclohexano, entonces se llamará etenil ciclohexano. Bien, este nombre no lo utilizamos porque es un nombre muy tradicional, pero también sería correcto, pero este es el que más utilizamos, etenil ciclohexano. Si nosotros ahora, en vez de tener este doble enlace, acá donde lo estoy marcando, que sería entre los dos carbonos, lo tengo entre el carbono de la cadena principal y el carbono de la ramificación. Eso que tenemos ahí se va a llamar etilidén. Bien, etilidén. O sea que en este caso tenemos un etilidén. Si ustedes lo miran acá, fíjense que está perdón, fíjense que está entre el carbono de la cadena principal y el carbono de la ramificación. Entonces, esto se llama etilidén. Esta sería la ramificación etilidén. Etilidén ciclohexano. Bien, ahí tenemos también otro ejemplo, siempre usando el ciclohexano. Si nosotros miramos esto, acá tenemos el propenil. Propenil ciclohexano. En este caso, se le llama 2-propenil porque puedo tenerlo también en el 1 y en este caso está entre el 2 y el 3. Entonces se llamará 2-propenil y ciclohexano, que es toda la cadena principal que tenemos acá. Acá es importante indicar el 2, por lo que yo dije recién, puede estar acá en el 2, como también podría estar entre el 1 y el 2, que no es el caso, si no se llamaría 1-propenil. Esto es una ramificación compuesta. Bien. Después, aquí nosotros podemos tener combinaciones. Por ejemplo, estas son nombres bastante comunes para, digamos, lo que sería la nomenclatura tradicional. Eh, yo no soy tan amigo de la nomenclatura tradicional, pero es correcto también. Esto, por ejemplo, se llama cloruro de vinilo, que es muy conocido a nivel industrial, bromuro de alilo, tenemos ciclo, exil, dencil ciclohexano. Bien, esto no vamos a trabajar generalmente con estas cosas, y este lo vamos a omitir porque habla de cis y habla justamente de trans, que nosotros no son cosas con las que estuvimos trabajando. Bien, así que bueno, espero que toda la parte de alquenos se vaya entendiendo, porque la parte de alquinos no es más que lo mismo y es muy, similar justamente a alquenos. Alquenos y alquinos es como que siempre van juntos, aplican exactamente todas las mismas reglas que acabamos de ver, solamente que van a terminar en ino. Bien, si nosotros, por ejemplo, tuviéramos que nombrar este compuesto, tenemos que darle la menor posición posible. Bien, le vamos a dar la menor posición posible. No vamos a arrancar por acá, obviamente. Podríamos arrancar quizás por acá, 1, 2, 3, 4, pero si arrancamos por este lado sería carbono 1, 2, acá tenemos el carbono 3, 4. Fíjense que este carbono va a ser el que le va a dar la posición porque es el menor entre el 3 y el 4. Entonces 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces si nosotros miramos, esto sería la ramificación, esto sería un metil, o sea, sería 6-metil, 3-octino, porque tenemos 8, y ese sería el nombre que le corresponde a este alquino. Si nosotros miramos esto, eso es un alquenino, o sea que es una combinación entre un alqueno y un alquino. Bueno, el alqueno, les cuento que tiene prioridad sobre lo que sería el triple enlace. Entonces esto le vamos a dar la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces eso es algo que no se tienen que olvidar. Siempre entre un alqueno y un alquino la prioridad la tiene el alqueno. Entonces yo tendría que nombrarlo como 1-hepten 6-ino. O sea, en el 1 tengo el doble enlace y en el 6 tengo el triple enlace. El triple enlace tiene la segunda prioridad, entonces va a ser 1-hepten, o sea, hept porque tengo 7, en porque está el doble enlace
Bien, 6, porque en el 6 comienza justamente el triple enlace, que es esto que tengo acá. Bien, y por último, vamos a eliminar la palabra trans, pero vamos a trabajar con este último ejemplo y pensando en lo mismo, que en un alquenino la prioridad la tiene el, el doble enlace. Aquí tendría que ser, a ver, 1, 2, a ver, acá, no, tengo que empezar por este lado, 2, 3, 4. En realidad, acá lo que nosotros tenemos que ver es que la prioridad, si están empatados entre un alqueno y un alquino, lo va a ganar el alqueno. Pero si no están empatados, por ejemplo, si yo hubiera empezado por acá, le daría la posición 2 a la insaturación, y acá le doy la posición 1 a la otra insaturación, tengo que elegir la menor posición posible. Bien, entonces tengo que elegir sí o sí por acá, porque acá no están empatados. Este tiene la menor posición. Entonces eso sería carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, carbono 8 y 9. Y acá justamente tengo una ramificación que es un metil, entonces me llamará 4 metil 7, fíjense que está en el 7, 7 nonen, 1 ino. En el carbono 1 tenemos esto. Fíjense que esto está ordenado alfabéticamente, ¿no? Primero este, después este. Bien, por eso es que nos estamos nombrando de esta manera. Bueno, y metil es la única ramificación que tenemos, así que va a ser la primera. Fíjense que las reglas son básicamente las mismas. Los alquenos y los alquinos, cuando están empatados en una posición, gana siempre el alqueno. Cuando no están empatados, tengo que darle la menor posición posible a la insaturación, que obviamente va a tener el número de carbono más bajo. Bien, y no hay mucho más para explicar porque con esto se termina justamente el tema alquenos y alquinos. Así que van a tener que realizar la actividad propuesta vinculada a la práctica del formuleo y la nomenclatura de estos hidrocarburos. Bien, después van a tener que enviar la tarea correspondiente a la clase del día de hoy.